¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Raonem aquí en Levante Televisión, donde como siempre les vamos a traer temas de actualidad y sobre todo temas de interés para toda la sociedad valenciana. Muchas temáticas, importantes protagonistas, los que contamos cada semana aquí en este plató de Raonem. Y hoy además lo vamos a hacer, en este caso, para hablar de un colectivo que creo que es importante, imprescindible para cada uno de nosotros, porque quien más que es menos siempre ha tenido que recurrir a un abogado o una abogada para, en este caso, poder resolver cualquier asunto, cualquier duda, ya sea de mayor o de menor importancia. Y además todo ello enmarcado por ese ilustre colegio oficial de abogados de Valencia, que además tiene un decano y que hace muy poquito cumplió su primer año al frente. Él es José Soriano y él es nuestro invitado hoy aquí en este Raonem. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenido aquí a Raonem, a Levante Televisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitar al colegio. Bueno, hablábamos y ahora entraremos en más detalles, pero es cierto, ¿no?, que la abogacía, el abogado, yo creo que una parte importantísima en la vida de cada uno de nosotros, seguro de todas las personas que nos están viendo, en algún momento han tenido que recurrir a uno de ellos, ¿verdad? Bueno, con toda seguridad se olvida un poco el papel fundamental que tiene el abogado, incluso en el Estado de Derecho, yendo más allá de lo que pueda ser la situación individual de cada uno de nosotros. Pues efectivamente, pues desde un despido hasta un divorcio, desde un accidente de tráfico hasta un contrato de arrendamiento, pues debiera de tener por obligación detrás un poco la pericia, la experiencia, la solución de un abogado. Sí, sí. Y además siempre con esa figura para muchos de tradición familiar, ¿no?, que va de padres a hijos, otros ya más noveles, pero también es una norma, ¿verdad?, habitual ver de padres a hijos. Bueno, en todo caso no, en mi caso por ejemplo no, pero en su día se planteaba esa situación de ir arraigando esa profesión dentro de la familia, pero no, ya no sucede así como sucedía antes. Bueno, decano de este ilustre colegio de abogados de Valencia, oficial de abogados de Valencia, un año prácticamente, ¿no? Se han superado ya creo que esos primeros 12 meses. Así a grandes rasgos, aprovechando además que estamos en una tele, si hubiera que redactar algún titular, ¿cuál podría ser? Bueno, efectivamente ha pasado un año y tal vez el titular, tal vez el término sería cambio. Era el término que utilizamos en la campaña, un poco para provocar el que efectivamente el compañero se aproximara al colegio y entendiera que, bueno, pues que teníamos que cambiar algunas cosas, no porque se hicieran mal, sino porque se tenían que hacer de otra forma. Y desde luego yo creo que tal vez el titular sería cambio. Ese cambio se ha producido y supongo que lo comentaremos ahora pues con el tema de las cuotas colegiales, con el tema un poco del volver, de regresar a la sociedad civil valenciana, con el tema de aquello que nos planteamos, de la transparencia sobre todo, del lobby como corporación y como colegio. Hay cosas que están costando mucho más y otras que eran más fáciles de resolver. Porque hablamos de un colegio de abogados, además, José, que es el tercero más importante del país, por detrás, lógicamente, de Madrid y de Barcelona. Actualmente, ¿cuántos hay censados? Pues efectivamente somos el tercer colegio más grande de España, después de Madrid, Galáctico, también por fútbol, Barcelona, y ahora mismo tenemos alrededor de 8.000 ejercientes y alrededor de 4.000 no ejercientes. Eso lógicamente implica una gran responsabilidad, ¿no?, en este caso por tu parte. A ver, es un colegio complicado de gestionar, pero yo creo que cualquier colegio es complicado de atender de forma diaria. Evidentemente las reivindicaciones de 100 o de 200 no son la misma reivindicación, no son las mismas reivindicaciones que puede plantear un colectivo tan sumamente amplio, con posturas muy distintas, con idearios muy distintos, con necesidades muy distintas, pero al final se resumen todas en una. Es esa situación profesional que sufrimos todos los días, bueno, pues por ese maltrato que seguimos teniendo, por esa situación un tanto complicada que seguimos manteniendo. Hablemos de la mutualidad de la abogacía, hablemos de la seguridad social, hablemos del turno de oficio, hablemos de la retribución en el turno de oficio o hablemos de la retribución en el ámbito meramente privado en cuanto a la situación que efectivamente pues sufrimos todos los días. Es un colegio complicado de gestionar. Imagino que complicado y al ser tantos, 8.000 me comentabas, lógicamente hay miles de opiniones, ¿no?, de corrientes y tal, pero también yo creo que esto enriquece, ¿no?, el hecho de que pueda venir una idea, una sugerencia, una opinión de muchos ámbitos, ¿no? Enriquece la crítica. Evidentemente cuando hacemos algo bien, porque algo se hace bien, claro. No hay un traslado inmediato, no hay un reconocimiento inmediato, porque no estamos para recibir ese agradecimiento, porque esa es la obligación, claro. Pero desde luego que las críticas vienen muy bien para saber qué es lo que no se debe de volver a hacer, o si se debe volver a hacer pero de una forma distinta para que pueda encajar. Efectivamente hay tantas formas y maneras como compañeros tenemos
compañeros y compañeras podemos tener dentro de la profesión, por tanto hay 8.000 voluntades distintas, por lo menos a los ejercientes, que hacen que esto sea complicado. Otra vez el término sería ese. Sería un poquito ese. Ahora entraremos ya en algunas de las medidas. Hablabas de la mujer. ¿Ha crecido el censo de...? Sí, prácticamente no estamos al 50-50, el último censo que vimos estamos a un 49-51, 49 por parte de compañeras y el 51 restante por parte nuestro. Hay una paridad que efectivamente quiebra en el momento en el que la compañera pues tiene que atender a su familia, tiene que atender en unas situaciones que efectivamente ahí es donde hay una disparidad, pero dando clases en las universidades te das cuenta de que efectivamente va a haber más abogadas que abogados en breve. Claro. Ajá. Bueno, las cuotas colegiales, ¿no? Hablábamos antes, ese era uno de los grandes retos, de los grandes objetivos que habías marcado. Lógicamente el objetivo era reducirlas y de hecho así se está haciendo, ¿no? Así se está haciendo, así se va a seguir haciendo y si nos esforzáramos un poco así se debiera de volver a hacer en breve. El planteamiento era reducir de un 5% la cuota de forma anual, ya llevamos un 10% porque el primer año no entendimos que tuviera que esperarnos a cumplir un añito para rebajar la cuota, sino que lo hicimos desde el primer instante. Ahora mismo ha habido una reducción de cuota en cualquiera de los tramos, no se paga lo mismo dependiendo de los años de colegiación y efectivamente hay una reducción ya del 10% sobre la cuota. La intención es que cuando acabemos el mandato, cuando se acabe el mandato, haya habido pues ese 20% de reducción que me da la impresión, de la vista de los resultados del ejercicio 2023, que se podría todavía bajar y reducir mucho más, ¿no? Sí, mucho más. Sí, se puede. Una pregunta desde la ignorancia, desde fuera, muchos pensarán, si reducen esas cuotas hay menos ingresos, ¿no? ¿Cómo se ajusta todo esto? Bueno, con el gasto. Es una cuestión muy fácil. Al final no es un colegio deficitario, no es un colegio que tenga deudas, es un colegio que tiene una economía muy saneada, es un colegio que este año no solamente no ha tenido ninguna pérdida, como estaba contando, sino que evidentemente las cuotas exceden de las necesidades que puede tener en un momento determinado el colegio para la atención, sobre todo de las nóminas de los trabajadores, del inmovilizado patrimonial que se pueda tener y mantener, y desde luego como se reduce la cuota es fijándote en el gasto, reduciendo el gasto, atemperando ese gasto y discriminando ese gasto que en un momento determinado no tiene sentido. Que un poco hay que hacer de todo, ¿no? Arquitecto también de la administración, ¿no? Bueno, es complicado. Yo no tengo esa pericia económica. Para eso, pues para eso hay una tesorera, para eso hay una junta de gobierno, para eso hay un departamento económico dentro del propio colegio, de los propios trabajadores de la administración, que lo que están resolviendo es dónde podemos incidir para en un momento determinado, pues que eso se pueda producir. Es decir, al final la cuestión de la cuota es una cuestión que nos afecta a todos, al colegiado que lleva un año y al que lleva 30, al que está en un gran despacho y al que tiene un despacho individual. Y desde luego lo primero que había que atacar es aquello que nos cuesta a todos, que es pagar la cuota colegial. Claro. Ajá. Otro de los objetivos era obtener la gratuidad en los cursos de formación, ¿verdad? ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, ahora mismo la Comisión de Formación donde está focalizando es efectivamente en que esa propuesta que manteníamos en campaña se lleve a término. Se tocó primero con unos cursos que tenemos por las mañanas, se llaman desayunos, donde pues cada sección del colegio va a exponer un poco la materia que sea objeto de actualidad o que pueda ser objeto de interés por los compañeros, y es el objetivo directo. Es decir, la intención era que efectivamente la formación, que es el pilar fundamental de cualquier colegio, formación de ontología, o sea, formación por seguir formando y de ontología por seguir ordenando. Lo que se está consiguiendo es que de 0 a 3 años, que eso ya lo teníamos, lo arrastrábamos de antes, efectivamente, los cursos sean gratuitos. Aquellos que están empezando, que tienen más complicación a la hora de poder atender no solamente la cuota, sino su formación continua, que pudieran atenderlos. Luego la propuesta era que la alta especialización, continuara siendo abonada por el compañero que quiere atender una rama muy particular de una especialización, pero que la especialización continua y la general, esa sí que fuera gratuita, ¿vale? Nos está costando. Está costando. Se sigue en ese proceso. Entiendo que eso está dirigido, corrígeme si no es así, al abogado más joven, ¿no? La gratuidad que ya está resuelta para el abogado más joven
no solamente va dirigida a él, va dirigida a él por esa cuestión económica que estamos planteando de iniciar la profesión y por tanto de tener más complicación, tal vez para localizar un cliente o para poder atender cuota, el resto de gastos que pueda tener, pues un despacho, la apertura de un nuevo despacho. Eso ya se está consiguiendo, es decir, de los 0 a los 3 años ya tenemos esa formación gratuita que sí ya se está iniciando en el que en un momento determinado, bueno, pues el compañero necesita más que nunca el que le puedan formar, porque evidentemente pues ni la facultad ni el máster al final acaban habilitando, aunque ese es claro, el apellido que tiene el máster, acaban habilitando para ese ejercicio, pero no dudemos que el resto de compañeros tienen que seguir, tenemos que seguir todos, yo el primero, claro, actualizándose en cualquier materia. Claro, es importante, evidentemente, y me imagino que en este campo, como en tantos y tantos otros, es fundamental esa actualización, ese F5 famoso, ¿no?, para estar al día en la medida de lo posible. Bueno, ¿no? eso se debiera de entender así, debería de ser una obligación, es decir, al final la formación es una inversión, o sea, la formación no puede ser considerado como un gasto, siquiera para el colegio, siquiera para el compañero, es decir, lo que debemos de tener claro en todo caso es que la formación es una inversión. Efectivamente, cuando llega un curso, pues preferimos con toda seguridad pues cambiar de teléfono, comprarnos un portátil, tener lo que sea, estéticamente mucho más atractivo, pero intelectivamente mucho más complicado. La hiperactividad legislativa nos está obligando a todos a que efectivamente tengamos que estar regularizando nuestra situación cultural, jurídica, luego por tanto, desde luego que de gasto tiene nada y de inversión debe tener todo, y ahí debe estar el colegio. Debe estar el colegio. Nos planteamos sobre todo el tema de la gratuidad a costa de algo que nunca se ha hecho, que son los patrocinios, así como en un momento determinado pues en la medicina pueden estar los laboratorios, claro. Aquí tienen que estar las editoriales, tienen que estar las entidades, tienen que estar los bancos, tienen que estar, o sea, que de verdad se vea que esa formación tiene una repercusión directa, siquiera en una cuestión de publicidad. Para cerrar con este punto, por lo que veo, es un campo todavía con mucho por explorar, con mucho potencial y con mucho que trabajar, ¿no? Me da la sensación. Bueno, siendo el tercer colegio más grande de España, estamos hablando antes del departamento de administración, que es aquel que me resuelve los números, y podemos hablar ahora de un departamento de formación, que es aquel que provoca que todas las semanas tengamos una circular donde hay infinitos cursos. Ha habido alguna queja, y me alegra, donde algún compañero planteaba un traslado diciendo que había demasiados cursos. La queja era que había demasiada oferta formativa. Desde luego es una queja, pero desde luego es un halago. Es decir, que en un momento determinado un colegio pueda provocar esa hiperactividad en el tema de cursos, de formación, ya no digo de formación continua, formación especializada, desayunos. Bueno, es un motivo que efectivamente el compañero se quejaba porque no podía acudir a todo lo que en un momento determinado estamos ofertando. Ajá. Vamos a hablar de otro asunto importante, que es el de la transparencia, ¿verdad? Porque se creó un portal de transparencia colegial donde además actualiza, creo, con periodicidad cada 3 meses toda la información relativa a esas inversiones del colegio, gastos de representación de la Junta y evolución también de los ingresos y gastos, ¿no? La transparencia es clave, ¿no? Bueno, la transparencia es obligada. La transparencia es una cuestión a la que venimos obligados, sobre todo las corporaciones de derecho público, y donde efectivamente no tenemos nada que apartar de la mesa para que el compañero no lo pueda ver. Ha habido una reivindicación histórica. Yo entré en el colegio en el año 2010, tomamos posesión en el año 2011, y Junta de Presupuestos tras Junta de Presupuestos se seguía solicitando, pidiendo, reclamando, exigiendo el decir... quiero ver las cuentas, quiero saber dónde va el dinero que tiene el colegio, quiero saber qué inversiones están haciendo, dónde están provocando, qué rentabilidad nos puede dar, qué hacemos con el dinero de las cuotas. Eso es lo que el compañero quiere saber. Es decir, en una comunidad de propietarios nos gustaría saber qué hacemos con nuestra cuota cuando pagamos al mes o al trimestre a la comunidad. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, no es nada extraño, primero no es nada ajeno y luego evidentemente es una obligación legal. Ese portal de transparencia ha permitido que los compañeros puedan saber dónde va destinado el dinero, cuáles son las inversiones del colegio, en qué fondos, en qué productos, qué rentabilidad, y luego sobre todo ese contador de gastos que vamos teniendo uno por uno en los miembros de la Junta de Gobierno. Me parece que hay que rendir cuentas, me parece que es una cuestión no de transparencia, no de humildad, de obligación. O sea, alguien tiene que saber, pues no lo sé, cuando yo estoy en un acto, ¿qué le cuesta al colegio ese acto? Cuando yo estoy... Claro. Es decir, me parece que cuando... y además algún decano me lo planteó así y yo lo asumí como propio. Cuando alguien te pregunte en una junta qué hacías allí o qué costó esto, que le puedas decir lo pagué yo estuve allí y no lo pagaste tú. Es decir, eso en estos tiempos...
es obligado. O sea, no es que seamos nosotros, es que tiene que ser obligado. Sí. Pasa que en tantos ámbitos que no entran aquí al caso. Bueno, sí, pero como ocultar y... Bueno, parece que estamos funcionando un poco como ha funcionado siempre en otros ámbitos, no digo de la abogacía, en otros ámbitos distintos, pues tal vez la administración, tal vez los equipos de fútbol, no lo sé. Puedo hablar de cuestiones donde no debería entrar, pero aunque en un colegio no, en un colegio profesional no, en una corporación de derecho público no, en un colegio de abogados menos. Luego, por tanto, yo creo que no era una reivindicación política, no era un tema de campaña electoral, era una obligación, es una obligación legal. Vamos a hablar ahora, y también me gustaría que fuéramos didácticos, sobre todo a toda la gente que nos está viendo, porque vamos a hablar de esos representantes del turno de oficio en la Junta de Gobierno, que se reúnen también de forma trimestral, ¿no?, en esa sección del turno de oficio, porque la intención es crear una comisión, ¿no?, de gestión del turno de oficio, previsiblemente, según me comentan, para antes del verano, ¿no? Bueno, entre otras muchas intenciones. Por si acaso alguien para que la gente que nos vea un poquito, ¿esto claro. qué consistiría? Bueno, vamos a ver, ahora mismo tenemos, no diría la mitad del censo de colegiados ejercientes, pero prácticamente la mitad dedicados al turno de oficio y a la justicia gratuita. Desde luego, muchos de los ciudadanos que nos estén escuchando sabrán perfectamente qué es, porque han sido asistidos y han sido atendidos. Sabrán perfectamente que la atención ha sido exquisita, que ha sido profesional, que evidentemente ahora aquella imagen que se tenía del turno de oficio, eso ni existe ni debe de existir ya, y efectivamente es uno de los pilares fundamentales, otra vez de lo que estamos hablando al principio, de ese Estado de Derecho. Hay que defender, y sobre todo hay que defender a aquel que no puede. Bueno, ¿cuál era el objetivo de esta Junta de Gobierno? Bueno, pues intentar que esa actividad del Departamento del Turno de Oficio, otro departamento más de los que tiene el colegio, fuera una cuestión también transparente, que se supiera qué ocurre desde dentro con la designación de guardias, qué es lo que está pasando con la designación de defensas, qué es lo que está pasando por una cuestión que tal vez, apartándonos un poco de la pregunta, esté inquietando más a los compañeros que a los ciudadanos, que sea la retribución en el turno, el baremo en el turno, el reconocimiento de actuaciones en el turno, el pago del turno. La situación que se está reivindicando en la calle. Efectivamente, ahora tenemos más actividad en los grupos de WhatsApp, esa historia virtual y paralela que se lleva frente a la realidad real, pero que efectivamente no parten de la sinrazón, y hay que atender y hay que escuchar. ¿Qué es lo que está pasando en el turno ahora mismo? Bueno, desde luego tenemos una situación distinta a eso que llamamos territorio común. No somos Murcia, es decir, nosotros tenemos las competencias cedidas a esta comunidad autónoma, y efectivamente la queja sigue siendo la retribución, no la falta de retribución, se está pagando, más o menos se paga en tiempo. No se paga en forma ni se paga en cuantía, pero efectivamente esa reivindicación, yo personalmente ya me reuní con la consellera de Hacienda, me reuní con la consellera de Justicia, mantenemos esos contactos que salen de esa comisión para trasladar pues qué falta por reconocer de las actuaciones que un compañero realice que después no se le paga. Ya reivindicaremos después, cómo no, cuánto se le debe de pagar, y esas manifestaciones que están en la calle hay que hacerlas propias, porque los compañeros también tienen esa voz. Pero efectivamente esa comisión lo que pretende es que efectivamente el turno, que es uno de los valores fundamentales de cada colegio, evidentemente esté reconocido primero por la sociedad y esté retribuido después por la administración. Se ha comentado antes al principio, en la campaña electoral se habló mucho del lobby. ¿En qué sentido se quiere convertir la abogacía en un lobby? Bueno, hablabas al principio un poco de lo que representa cualquier colegio, en este caso el Colegio de Abogados de Valencia, pero efectivamente lo que planteábamos era, y creo que se está consiguiendo, que otra vez se volviera a conocer, a reconocer, a respetar a la profesión. Ya no hablamos del colegio, hablamos de la profesión en sí, y eso se hacía volviendo a la sociedad civil, estando en la sociedad civil y, en todo caso, reconociendo cuál es la figura fundamental, esa que estábamos planteando al principio, de defensa. Es decir, es en que en cualquier instante el ciudadano se puede encontrar con la necesidad. Nunca sabes cuándo va a haber un despido, nunca sabes cuándo va a haber un accidente de circulación, nunca sabes cuándo pues tu vecina va a tener un incidente en su inmueble que va a perjudicar al tuyo, o nunca sabes cuándo va a haber una ruptura sentimental. Claro. Luego, por tanto, creo que ese papel de cuerpo común que tiene que salir a reivindicar es lo que, como figura de lobby, en otros países no está, es un concepto correcto. En Estados Unidos tú hablas de esto y parece que cualquier lobby que sea la conjunción de 5 o más personas, evidentemente pueden tener una fuerza de cara a la administración. Eso es lo que pretendemos, es decir, que estemos todos juntos a la hora de poder reivindicar. O sea, no podemos ir cada uno a la nuestra, porque entonces habremos perdido la fuerza.
¿Es complicado el objetivo de tener más presencia en la sociedad civil valenciana? Depende del desgaste que quieras tener y mantener. Bien, si no te quieres cansar es fácil. Si quieres que esto dure 4 años, y sean 4 años para todos, digo para los que han sido miembros de la Junta de Gobierno, bueno, es renunciar y es cambiar unos tiempos por otros. No se hace complicado. Sí que es cierto que tienes que renunciar a parte de unas circunstancias, empezando por las profesionales y terminando por las personales, pero es complicado también. Es decir, es complicado estar en la sociedad civil, que se reconozca como sociedad civil, que esa figura del lobby de la que hablábamos efectivamente sea realmente. Yo no quiero que conozcan a la persona, quiero que conozcan a la institución. Claro. Quiero que el Colegio de Abogados de Valencia, como entiendo que el resto de colegios de España, pretenden que se les conozca, que se les reconozca, que se les respete y que sea el interlocutor válido para cualquier situación. Es decir, institucionalmente el interlocutor válido para temas de turno de oficio, para temas de seguridad social, para temas, es el Colegio de Abogados de Valencia. Hablábamos también de esa atención a los colegiados, pero hablando ahora de la sociedad civil, no hay que obviar, ni yo creo que mirar de perfil hacia el ciudadano, ¿no? Y de hecho también se trabaja en esa oficina, ¿no?, de atención al propio colegiado, pero también al ciudadano, ¿no? Correcto. En septiembre del año 2009, que transponemos la ley Ómnibus a España, en aquel momento el decano que había, y yo no era un colegiado ejerciente, nos encargó que hiciéramos la oficina de atención al colegiado y al ciudadano. Efectivamente, ese segundo apellido tenía más que ver con los de fuera del colegio que los de dentro del colegio. Tenemos una obligación legal de tener una ventanilla única, que yo llamo la ventanilla única. En el mes de... Nosotros aperturamos la oficina de atención al colegiado, por cierto, otro departamento más. Lo aperturamos en septiembre, cuando la ley Ómnibus entra en vigor en el mes de octubre. A partir de ahí, efectivamente, lo que hicimos fue tener un departamento que se encargara de aquellas peticiones, de aquellas pretensiones que necesitara, evidentemente, el compañero que llega allí. Necesito una nueva tarjeta, he perdido el carnet, necesito que una sección me auxilie en un tema particular y procesal, pero evidentemente al señor que viene de la calle. Al señor que viene de la calle, que quiere formular desde una queja a un letrado, pues que por el motivo que sea deja de atender sus funciones procesales, hasta cualquier cuestión que se pueda necesitar. Pues está buscando un abogado de una determinada especialización, está buscando, bueno, pues le deja los listados para que aquel señor pues pueda en un momento determinado poder decidir. Volvemos otra vez, tal vez suene todo a una cuestión de innovación, y es una cuestión de obligación. Es decir, vamos obligados a tener una ventanilla única donde el ciudadano se pueda dirigir. Somos una corporación, es lo mismo que pasa en el ayuntamiento. El ciudadano se dirige a un mostrador donde tiene un formulario y pone su queja. Aquí lo mismo. Desde la ignorancia también, José, un estudiante, por ejemplo, de Derecho, de cara a cuando esté concluyendo su carrera, ¿tiene acceso, por ejemplo, a esa oficina para informarse? Claro, incluso desde antes. Desde antes tiene que saberlo, claro, ¿no? No, nosotros desde antes ya acudimos a las facultades de todas las universidades a intentar aproximar al estudiante al colegio para que pueda disponer de la biblioteca, para que pueda venir a estudiar a la biblioteca, para que pueda conocer los servicios. No tiene los mismos servicios que un colegiado ejerciente, claro, pero efectivamente aquellos servicios que en un momento determinado puede requerir desde su momento, viene muy bien para que después empiece a conocer ese colegio que va a ser el suyo. Es decir, que empiece un poco a pisar el suelo donde el resto de compañeros bueno, pues van allí a preguntar, van a estudiar, van a investigar, van a meterse en las bases de datos, luego por tanto nosotros ya eso lo venimos haciendo desde hace algunos decanos, para que efectivamente pues el compañero que lo va a ser, no el que lo es, el que lo va a ser porque está estudiando ya ha superado el grado y va a acceder al máster, pueda aproximarse al colegio. Todavía llevamos un año, quedan 3 todavía por delante al frente, José. ¿Cuáles serían esos grandes retos, esos grandes objetivos, esa misión, esas líneas que querrías todavía escribir en estos 3 años que todavía tienes por delante? Bueno, contigo, con tu equipo también, porque sé que hay un gran equipo detrás. A ver, no es una cuestión mía, estamos personalizándolo siempre, pero claro, hay una junta de gobierno con 15 compañeros, ¿no? La cuestión es muy fácil, la historia económica a mí me sigue inquietando, es decir, el colegio es un colegio saneado, muy saneado, que se puede seguir permitiendo la reducción de cuotas, pero con una relación directa con los servicios, es decir, un poco los pilares de este planteamiento político en su momento, digo político por el tema de la candidatura, era cuota-servicio. Se puede bajar la cuota, se puede mantener y aumentar los servicios. Podemos bajar la cuota y podemos
provocar la formación gratuita, podemos encontrar, es decir, ese es un poco el reto que se planteaba. Desde luego que fuera de esa cuestión un poco esencial, porque dentro de cuota servicio, en servicio volveríamos a hablar otra vez del tema de formación, del tema de la gratuidad de todos los servicios que estamos prestando, del tema de intentar, tenemos 15 delegaciones, lo que nos dedicamos a la provincia completa, menos Alcira y Sueca, que son 2 colegios distintos, y efectivamente hay que dotar a esas delegaciones, porque los compañeros de allí pagan la misma cuota que los que están pagando en la capital, pero los servicios son distintos. Es decir, la sede que se tiene en Tetuán 16 no es la sede que está en Játiva ni la sede que está en Onteniente. Entonces, desde luego que hay que repercutir sobre esas delegaciones, pero hay una cuestión que es clara, que es escuchar las quejas. Es decir, ahora mismo las quejas pasan por 2 cuestiones fundamentales: la reivindicación del turno de oficio, de los compañeros del turno de oficio, y la reivindicación de los compañeros que están viendo que su jubilación y su prestación por jubilación no es la que en un momento determinado ni pensaron ni les dijeron. Claro. Son 2 reivindicaciones que en Madrid se reivindicaron hace 2 semanas, hace 2 sábados, que desde luego sacó a la calle, da igual, lo estaba diciendo esta mañana en una circular, da igual si 7.000 según la policía local, si 20.000 según los organizadores, dejémoslo en 5.000, pero al final eran 5.000 personas que fueron a una capital a reivindicar algo, claro, que efectivamente está afectando a muchos de los que no, por cierto, no se pudieron desplazar. Desde luego que hay que escuchar, las reivindicaciones también son individuales, es decir, pasa por escuchar a cada uno de ellos con su situación particular. Ayer salió esa circular, esta mañana he podido atender personalmente, porque a mí me gusta mucho llamar por teléfono, hablar con el compañero, que me cuenten su situación particular, pero hay que escuchar a 8.000 personas, y se les puede escuchar. No es un colegio tan grande, no es un colegio tan sumamente grande como para, no para escuchar, para no querer escuchar. Claro. Es más fácil ser ajeno, pero desde luego que tal vez la reivindicación para estos 3 años, si nos dejan, como la canción, sería turno y mutualidad. Turno y mutualidad, no mutualidad, protección social del abogado. Sí, es decir, ¿qué ocurre cuando un abogado que se ha dedicado toda la vida a proteger a los demás no ha recordado protegerse a sí mismo? Claro. No es una cuestión de olvido, es una cuestión de que estamos siempre trabajando para los demás, y cuando queda un rato la gente se queda con su familia, no se pone a investigar qué es lo que le ocurre. Y el tema del turno es un tema complicado. En Valencia la Consellería paga el bimestre. Yo recuerdo algunas épocas en las que había un retraso de hasta 12, 14 meses en el pago de turnos. Eso es demasiado tiempo. Ahora se está pagando en tiempo. Reitero que no se está pagando en forma por la cuantía, pero habrá que volver a negociar, habrá que seguir negociando, y tenemos una situación muy distinta a lo que se tiene en eso que se llama territorio común. A ver, queda mucho por hacer en el colegio. Si me preguntaras, que me estaba imaginando un poco alguna pregunta, pero si estoy contento con este primer año, diría no. Pero diría no rotundo. No, se puede hacer más. Se puede hacer más y se tiene que hacer más. O sea, venimos obligados a hacer más. Claro. Pero bueno, quedan 3 años. Quedan 3 años. Delante, donde no nos podemos permitir esperar 3 años. Sí, 3 años pasan muy rápido. Ha pasado muy rápido este primer año. Me parece que se han quedado muchas cosas por hacer. Me parece que no se puede quedar nada por hacer, pero evidentemente un colegio es infinito. Vendrá alguien que tendrá mejores ideas, mayor proyección, mejor necesidad, y efectivamente tal vez nos debamos de limitar a cumplir un programa, a excedernos del cumplimiento de ese programa, porque efectivamente se puede seguir bajando la cuota y se puede seguir ampliando los servicios que tiene nuestro colegio, y desde luego lo que pretendo es que en un momento determinado el compañero vuelva al colegio. Teníamos una situación de desarraigo importante que se sigue teniendo, ¿no? Por tanto, el compañero tiene que volver al colegio, igual que el colegio tiene que salir a la calle. Claro. Pues a ver si se puede conseguir. Todavía queda tiempo por delante. Es verdad que pasa volando, un año ha pasado volando, pero aún quedan ahí 36 meses prácticamente para seguir trabajándolo. José Soriano, decano de ese ilustre Colegio de Abogados de Valencia, un auténtico placer que haya estado aquí con nosotros en RAONEM, y que Levante Televisión es también en tu casa. Muchas gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. Y a todos ustedes también, gracias como siempre por estar ahí. Como siempre, más RAONEM dentro de 7 días. Gracias por su atención. Adiós.